Santo es el Señor. Dele la bienvenida a la persona que tenga cerca. Gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga, hermano, hermana. Podemos ya tomar nuestros lugares. Amén. Y estamos entonces listos para escuchar la bendita palabra del Señor. Y el título de la palabra en esta mañana es: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Este es un mensaje de aliento para un alma abatida. En la imagen vemos seguramente a un Pedro que se encontraba debajo de las aguas. Recordemos ese pasaje en el cual Pedro estaba en la barca y con los discípulos, y de pronto vieron a Jesús caminar sobre el mar y quedaron espantados. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. ¡Wow! Increíble. Comienza a caminar sobre el agua, un hombre como nosotros. Imagínate caminando sobre el agua del lago Titicaca, digamos, en medio lago, caminando sobre el agua. Pues Pedro lo hizo por el mandato de Jesús. Increíble. Pero dice la palabra que de pronto Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tempestad, los vientos, el sonido seguramente que había a su alrededor. Dejó de poner su atención y su fijación en Cristo y se hundió, se comenzó a hundir. Y Pedro le dijo: Señor, sálvame. Y ahí está esa imagen, Jesús metiendo su mano en el agua y lo levantó, lo sacó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Y en realidad es el mensaje que vamos a compartir ahora. Es una palabra de Dios a muchos de nosotros que podemos estar abatidos, que podemos estar desalentados, desanimados, frustrados, con vergüenza por haber pecado, probablemente por haber fallado una vez más. ¿Cuántos nos hemos sentido así o nos estamos sintiendo así probablemente en este mismo día? Ya que el fracaso, el pecado trae vergüenza, trae frustración, y muchos nos condenamos, muchos nos acuchillamos nosotros mismos y decimos: no, para mí no hay salvación, no voy a lograrlo, no voy a vencer esto, porque ya van años y sigo con lo mismo. Pero hay aquí la palabra de Dios que Él ha traído para nosotros hoy, y Él nos va a decir esta mañana: no temas, yo soy el que te ayudo. El Salmo 42, versículo 11, miren lo que dice la palabra. El Salmo de David. Probablemente este salmo, algunos dicen que fue escrito por los hijos de Coré, otros por David. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y esa debe ser la oración en esta mañana. Tal vez hemos venido abatidos, tal vez hemos venido desanimados, desalentados, pero hay una voz en nuestro interior, y es la voz del Espíritu Santo. Hay una voz poderosa, hay una voz que emerge en la oscuridad. Porque cuando estamos en la tristeza, cuando estamos en la oscuridad, en el abatimiento, todo parece sombrío. Pero en medio de todo ese mar de tristeza, siempre va a surgir una voz, la única voz a la que nosotros debemos escuchar, y es la voz del Espíritu Santo. Y esa voz no te va a condenar, esa voz no te va a destruir, porque el Señor no ha venido a destruir, sino que ha venido a levantar a encontrar lo que estaba perdido. Amén. A salvarlo, a revivir lo que se había muerto. Entonces la voz del Espíritu Santo viene para levantarnos. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí, y te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle significa que lo hiciste, que estuviste en gloria, que estuviste en victoria, que caminaste en triunfo, que viste la gloria de Dios obrando en tu vida, obrando en tu familia. ¿Cuántos podemos testificar en este lugar que vimos los milagros de Dios, que vimos que el Señor hizo grandes cosas en nuestros hijos, que hizo en nosotros mismos? Sí, pero aún así puede llegar el abatimiento a nuestras vidas, aún así puede llegar el desánimo. Y aquí la palabra dice: aún he de alabarle. Amén. Aún he de alabarle, no importa que esté así, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, pecado, me alejé de ti, pero otra vuelta estoy aquí. Y el Padre, que es un Padre bueno, un Padre amoroso, está con su mano lista para tomarte y para levantarte, iglesia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por eso? Amén. Él es digno, Él es merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Siguiente: fracaso. Una palabra muy temible, una palabra muy odiada por muchos, evitada por todos. Nadie quiere ser un fracasado, nadie quiere fracasar en la vida, nadie en su sano juicio quisiera hacerlo. ¿Cómo se define el fracaso? Es falta de éxito o el no logro de un objetivo deseado. Implica no alcanzar los resultados esperados o deseados en un determinado emprendimiento, tarea o situación. Cualquier cosa que nosotros emprendamos, tenemos objetivos, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, anhelos, deseos, todos lo tenemos. Y nadie quisiera fracasar en el intento. Nadie quisiera ver a sus hijos en la miseria, nadie en su sano juicio. No, quisiera lo mejor para nuestros seres amados, ¿verdad? Pero en medio de esos anhelos, de esos sueños, nos vamos a topar con el fracaso, inevitablemente. ¿Sabe por qué? Porque de los fracasos se obtienen luego las mejores victorias. Amén. Así que el fracaso no debe ser algo que nos espante, no debe ser algo que nos aterrorice, como el día de ayer, por ejemplo, me encontraba ayer, si no me equivoco, anteayer, me encontraba en un velorio, predicando la palabra del Señor. Y en medio de ese velorio decía: muchas personas le temen a la muerte. Si tú eres una de esas personas que le teme a la muerte, pues ese es el momento que conozcas a Jesús como tu buen pastor. Amén. Porque aquel que conoce a Jesús como su buen pastor ya no le teme a la muerte. Ya no le teme a la muerte, porque la muerte es la puerta para la vida eterna, ¿verdad? De igual manera, el hijo o la hija de Dios tampoco le va a temer al fracaso, porque cuando estemos en el fracaso, que lo vamos a estar, tal vez no una, sino varias veces, pues ten la seguridad que el Señor va a utilizar eso para enseñarnos cosas maravillosas para futuras grandes, enormes y preciosas victorias. Lo encontramos en la Biblia, lo vamos a ver. El fracaso, ¿qué es lo que nos causa? Desánimo, por supuesto. ¿Qué es desánimo? Es no tener fuerzas, no tener energía para dar un paso más. Estar desanimado es decir, no tengo ganas de nada. Sí, eso es desánimo. Frustración, baja autoestima, vergüenza, tristeza. Son todas las cosas que nos causa el fracaso y son muy comunes de sentir, por supuesto, y las hemos debido sentir todos nosotros en algún momento. Y todo fracaso, siguiente por favor, tiene un inicio prometedor. Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Hay un equipo de vóley seguramente en su primera victoria o tal vez con una racha de partidos victoriosos. Y wow, qué lindo se siente ir así en un lugar, ir y tener éxito, tener victoria, más allá tener victoria. Por ejemplo, lo que le pasó a Josué, uno de los ejércitos uno de los generales del ejército de Israel, iba así de victoria en victoria y en victoria, y él se sentía bien. Y cuando se topó con un pequeño pueblito llamado Jai,
¡pum!, lo derrotan y él se frustra y él se abate, ¿no? Entonces, a pesar de tener un inicio prometedor, siguiente por favor, como los que vemos en pantalla, tenemos a un Moisés. ¡Wow! ¡Qué poder! Moisés con esa vara, ¡pum!, colocando sobre el mar rojo, y de pronto ver semejante espectáculo, las aguas dividirse en dos. ¡Qué poder de Moisés! Un pueblo, Israel, siendo el más pequeño de los pueblos de la tierra, el pueblo de Israel hizo florecer el desierto, ahora es una gran potencia. Un rey David, ¿no?, o un Elías, uno de los profetas, son solamente ejemplos de grandes hijos de Dios, siervos del Señor, que Dios utilizó. En la Biblia los encontramos como héroes de la fe, como personas dignas de imitar, pero todas ellas son como tú y como yo. Todos ellos, Moisés, Israel, David, Elías y otros más que vamos a ver ahora, son como nosotros, porque Dios utiliza lo vil, lo pequeño, lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo que se cree gran cosa. ¿Para qué? Para que la gloria nunca sea del hombre, sino solamente sea de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Quién era Moisés? Moisés era un tartamudo. No podía hablar. ¿Qué voy a hacer? Señor, seguramente le dijo así Moisés a Dios, porque no puedo hablar. Y Dios lo llevó al lugar donde lo llevó, porque la gloria era de él, de Dios. ¿Quién era un Israel? Era un suplantador, ¿sí? Dios le cambió el nombre a Israel. Antes era Jacob. Jacob significa engañador, suplantador. Eso es, de ahí viene Israel, de un engañador, de un suplantador. ¿Quién era David? Era el menor de 7 hermanos. Ni siquiera su padre se fijó en él para presentarlo a Samuel como posible rey, porque dijo: ¿qué es esta criatura? ¿Qué puede ser rey de nosotros? Así que su padre Isaí ni siquiera lo presentó a Samuel cuando Samuel fue a preguntarle por sus hijos a Isaí. Estaba ahí con las ovejas, atrás estaba David. De ahí lo hizo llamar Dios y lo llevó hasta el reino de Israel. Amén. Hasta ser el mejor, el más hermoso de los reyes en el Antiguo Testamento. Elías, ni qué decir, el gran profeta que hizo descender fuego de Dios. Hombres con llamado, como tú, porque tú también tienes un llamado. Porque tú también has sido llamado por Dios, por eso estás en este lugar. Porque en algún momento escuchaste la voz de Dios que te dijo: hijo mío, yo quiero hacer algo contigo. Hija mía, yo tengo planes para ti. Amén. Pero en medio de eso, en medio de ese trajín, hemos tropezado y hemos caído. No una, varias veces. Varias veces. La palabra del Señor dice: si el justo está caído para su Señor y su Señor lo levantará, ¿verdad? Pero también dice la palabra que aún puede caer el justo 7 veces, no una, varias, muchas veces. Muchos hemos caído incontables números de veces, pero la palabra del Señor dice que en la próxima no te tocará el mal, porque el Señor en cada caída nos enseña algo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Vamos aprendiendo algo. Pero ¿sabe cuál es la amenaza en todo esto? Es la voz de Satanás. La voz de Satanás que siempre nos cuchichea al oído: este es tu último intento. No lo vas a lograr. Deberías avergonzarte. No puedes volver a los brazos de Jesús. ¿Con qué cara vas a volver ahora que la has embarrado de nuevo? Ahora que lo has arruinado de nuevo, ¿con qué cara vas a volver a Él? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza volver a Jesús, quien te ha dado todo y tú así le has pagado? ¿Con qué cara? Mejor seguí nomás en esta vida. Pero no. Hoy el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir: no temas.
Al que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso, porque no hay nadie más que lo dijo. Al que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Siguiente. Mire, José. José era el hijo amado, mimado de entre dos hermanos. ¿Sí? Su papá le compró una túnica de colores. O sea, yo no digo que haya hecho bien Jacob en hacer una discriminación entre los hermanos, pero lo hizo y les dio rabia a sus hermanos. Pero José se sentía amado, seguro que se sentía amado. Pero de ahí, de ese lugar, ¿a dónde llegó José? A ser un preso, a estar convicto en la cárcel y a ser olvidado de paso por todos. Todos lo habían olvidado. José estaba ahí. ¿Cómo habrá estado el corazón de José? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Fracasado? Probablemente. Pero José, sabemos, ¿no? Sabemos que a pesar de haber estado ahí, seguramente en muchos momentos sentirse desanimado, frustrado, con seguridad. Porque la Biblia no dice que José nunca sintió eso. Al contrario, vemos que José, cuando se encontró con sus hermanos, José quiso pagarle, que sus hermanos sientan la angustia que él sintió. Eso nos muestra la amargura que había en el corazón de José, ¿no? Eso vemos en José. No solamente José, ahora Moisés, el gran líder. Moisés en el libro de Números capítulo 11, miren lo que dice, leamos. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas así? Miren cómo Moisés se queja a Dios. ¿Alguna vez usted se ha quejado a Dios? Yo sí lo he hecho. ¿Cómo nos mirará el Señor cuando nos quejamos, no? Como niños haciendo berrinche, seguramente. Así nos debe mirar el Señor. Y Moisés también le dijo: ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Le dice: ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste, que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esa gente? Porque la gente decía: quiero carne, ¿no? Como queremos que comer, queremos de comer. Seguramente hicieron así su manifestación. ¿Cómo habrá sido? No tengo la menor idea. ¿De dónde voy a conseguir yo carne para toda esta gente? Eran millones, no sé, eran ya miles, 600,000 salieron de Egipto. No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Y si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Wow, dura. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Así le dijo Moisés, el gran siervo, a Dios. Yo siendo Dios, un rayo, listo, ¿no? No sé quién Josué seguramente ya le faltaban años, tal vez era de 12 años ya. Un milagro que aparezca de 35 años, listo. Pero no, Dios no hace eso con sus hijos. Dios no hace eso con sus hijos. Dios es Dios, amén. No es hombre como nosotros. Dios es perfecto, Dios es santo, amén. Y Dios es misericordioso. ¿Sabes qué significa misericordia? Misericordia significa no dar el pago que merecemos por nuestro pecado. Cuando merecemos morir, misericordia es no recibir ese pago. Y gracia, ¿qué es? Recibir lo que no merecemos. Amén. Así como el hijo pródigo que merecía la muerte, pero no recibió eso es misericordia. Y al contrario, fue la gracia que recibió, y ahí estaba el anillo nuevo, los vestidos nuevos, el calzado nuevo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Amén.
Ok, ese fue Moisés. Job. Un día Dios dijo de Job, a Satanás le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, apartado de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. La Biblia nos habla de Job como uno de los que podría salvar su propia alma. Wow. O sea, con su justicia podría Job salvar su propia alma, dice. O sea, Job realmente era un hombre intachable, ¿no? Un siervo de Dios. Pero Job también llenó su alma de amargura. Encontramos en el capítulo 10, versículo 1, miren las palabras de Job: estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios: no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas de oprimirme o con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? O sea, Job estaba atribuyendo a Dios injusticia. Qué terrible. O sea, es una locura, ¿no? Decir: Dios, tú eres injusto. Cuando a mí me castigas y a los malvados los prosperas, ¿qué estás haciendo? A veces pasa eso con nosotros, no entendemos lo que sucede. Job también lo pasó. El hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, estaba diciendo: Dios, eres injusto. A mí me castigas, que soy intachable, y a los malvados los prosperas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Será que podemos nosotros lanzar la piedra contra Job? Yo creo que también nosotros nos hemos sentido así. No entendemos lo que Dios hace. No entendemos por qué Dios hace ciertas cosas. Pero verdaderamente Dios es perfecto y justo. Amén. Él nunca pecará. Él nunca pecará de injusticia. Nosotros somos nada y Él lo es todo. Como los cielos son más altos que la tierra, así siempre el Señor y sus pensamientos serán más altos que nuestros pensamientos y nuestras conclusiones a los hechos en nuestra vida. Por tanto, la fe tiene que ser lo que nos dirija y tiene que decir: Señor, si tú lo has determinado así, gloria a ti, tú sabes lo que haces. ¿Alguien puede decir amén? A su nombre, aplauda a ese Dios perfecto. Apláudale con todo su corazón. Vamos a ir tres más adelante. David, el amado de Dios, ¿no? El pequeñito que Dios había levantado hasta ser rey de Israel, fue perseguido por su hijo para matarlo. Y David llegó a una cueva, a la cueva de Adulam. Esta cueva se conoce porque en esa cueva, siendo que David estaba amargado, estaba triste, estaba frustrado, estaba con baja autoestima, etcétera, 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 en ese lugar Dios utilizó la vida de David para hacer un ejército poderoso. Amén. En ese lugar, en la cueva de Adulam. Miren las palabras de David en el Salmo 42, verso 1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, mi Dios. Y va a encontrar que en estas palabras, en medio de la cueva, en medio de la depresión, David tenía un corazón que sabía que Dios estaba ahí y que la única salida era Dios. Y eso es lo que nos quiere transmitir el salmista. Quiere transmitirnos que aquí, en el momento de nuestro abatimiento, la única salida es Dios para ti. La única respuesta la vas a encontrar en la oración, en tu comunión con Dios, en tu anhelo ferviente de encontrarte con Él. Tengo sed de Dios, decía David, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? ¿Cuándo voy a poder estar en su presencia? Anhelo esos momentos en que me deleitaba en los atrios de mi Dios, seguramente decía David. Mira, versículo 3: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo?
¿Dónde está ese Dios tuyo? Lágrimas de día, lágrimas de noche. No había salvación para David, pero David tenía en su corazón: tengo hambre, tengo sed de Dios. ¿Cuándo voy a estar, Señor, otra vuelta en tu presencia? ¿Sabe, mi hermano? ¿Cuánto tiempo estás en desierto? ¿Cuánto tiempo estás caminando sin sentir la presencia del Señor? Pues ánimo, ánimo, estás cerca. Sigue caminando, da un pasito más. Esfuérzate, sé valiente, porque el Señor te promete encontrarlo. Él está cerca, no está lejos de ti. El enemigo te hace creer que no hay solución para ti, pero Dios está aquí para decirte que está cerca de ti. La Biblia dice que Él está cerca del alma angustiada, cerca de los que claman a Él. Así que hoy tú puedes clamar a Él y lo vas a encontrar. Encontrarás otra vuelta, esa presencia gloriosa en tu vida que te quebranta. Y cuando Dios nos quebranta y sentimos su presencia, no hay angustia que prevalezca, no hay miedo que prevalezca, no hay nada, todo se hace nada y solo queda Jesús. Amén. Y David lo sabía. Mire el versículo 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios. Oh, qué días gloriosos, seguramente dijo David, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Oh, qué días gloriosos. Y el versículo 5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Dios y mi Salvador. Esa es la actitud, hermano, en medio de la prueba. Tú puedes recordar esos momentos gloriosos, sí, y pregúntate a ti mismo: ¿por qué voy a estar así? Pondré nuevamente mi esperanza, aún he de alabar a mi Señor, aún me levantaré. Amén. Porque los muertos no pueden alabar al Señor. Amén. Pero aquellos que tienen el corazón amante de Dios, vivo, sí pueden elevar un gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Alabe a Dios con sus aplausos, con sus palmas. Siguiente, por favor. Uno más. Vamos a ir hasta Elías. Elías, poderoso profeta de Dios, que hizo descender fuego del cielo. En Primera de Reyes 18, en el monte Carmelo, Elías se encontraba como el único profeta de Dios, y habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Estaban ahí como 850 personas adorando a ídolos, a dioses falsos, y el único era Elías, el profeta de Dios. Y Elías, por mandato de Dios, hizo reunir a todo Israel en el monte Carmelo, y entonces hizo 2 altares y dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Elías tenía toda la seguridad de que Dios iba a hacer descender fuego del cielo. Dice que los profetas de Baal estuvieron dando vueltas, cortándose con cuchillos desde la mañana hasta la tarde, y quedaron rendidos de cansancio porque no hubo Dios que responda a sus oraciones. Aunque gritaban, aunque hacían lo que hacían, pero no pasaba nada. Y Elías se burlaba de ellos, diciendo: ¿dónde está su Dios? Seguramente está en el camino, seguramente está haciendo sus necesidades. Y no les escucha. Griten más fuerte. Sí, así les dijo Elías a los profetas de Baal. Y luego dijo: bueno, ¿ya han terminado? Ok, ahora es el turno del Señor. Entonces dijo: muy bien, prepárenme ahí el altar y coloquen, hagan una zanja alrededor y llenen de agua, vayan con tinajas y tinajas de agua. Dice que el agua estaba hasta rebalsando. Y cuando Elías oró, ¿sí?, dijo: Señor, si tú eres Dios, muestra a este pueblo que solo tú tienes el poder.
Y ese momento se abre el cielo y desciende fuego de lo alto. ¡Pum! Quema esa ofrenda, y hasta el agua que estaba ahí queda evaporada completamente. O sea, el espectáculo ha debido de ser increíble, que todos se postraron delante de Dios, ¿no? Y entonces ahí Elías dice: muy bien, ¿quién es Dios? El Señor es Dios. Muy bien, prendan a los profetas de Baal y mátenlos. A toditos los hizo matar. A toditos los hizo matar Elías. ¿Y qué pasó después? Momento glorioso, probablemente uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Las noticias corren donde Jezabel, la reina malvada. ¿Sí? ¿Y qué dice Jezabel? ¿Has matado a mis profetas? ¿Has matado a mis profetas? Pues que los dioses me hagan lo mismo, si no voy a poner hoy mismo tu cabeza como la de uno de ellos. Dijo así Jezabel, y mandó una comitiva para que le quiten la cabeza a Elías. ¿Qué podía haber hecho Elías? ¿No? O sea, semejante manifestación de poder, podía levantarse Elías y decir: Señor, ¿quién está contra ti, Señor amado? Como en alguna ocasión pasó, dice que venían ejércitos y fuego caía y consumía 50. Venían otros 50 a capturar al siervo de Dios, y fuego caía de Dios y consumía a otros 50. Entonces la próxima comitiva vino con miedo: no, por favor. Pero Elías en esa ocasión se entristeció, se desanimó, abatió su alma terriblemente. Leamos lo que dice en Primera de Reyes 19. Cuando Acab llegó a casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si esta mañana a esta hora no te he matado así como los mataste tú a ellos. Elías tuvo miedo y huyó. Ahí está la cosa, ¿no? Tuvo miedo. ¿Cuál fue su actitud? No fue la correcta, definitivamente. No fue la correcta. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Como nosotros, hermanos. Elías, un hombre de carne y sangre como nosotros, se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. El gran profeta pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. ¿Quién mandó ese ángel? El ángel no fue por sus propios medios, por su iniciativa. Desde el trono de Dios salió la orden: ve donde mi siervo Elías, ve a darle alimento, ve a darle fuerzas. Ese Elías que había sido respaldado por Dios y que estaba con miedo de su vida en ese momento, no era desechado por Dios. Amén. Estaba siendo sustentado por un ángel de Dios. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Así que en tu momento de flaqueza, en tu momento de debilidad, un ángel del Señor estará ahí para sustentarte, para fortalecerte, para que tus pies no tropiecen en piedra. Ahí estará el Señor, amado hermano, porque tú eres precioso para Él, porque tú eres preciosa, porque tú vales la sangre de su Hijo. Porque el Señor no quiere verte de fracaso en fracaso. Aun cuando estemos en el fracaso ahora mismo, podemos levantarnos de nuevo y alabar al Señor. Alguien diga amén en esta mañana. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso que nos da esperanza tras esperanza. 2 diapositivas más adelante, por favor. Pedro, el apóstol que negó al Señor. Como vemos ahí en esa imagen, ¿no? Qué terrible ha debido ser Pedro después de negar a Jesucristo. Un Pedro que tenía un carácter tan impulsivo,
Un Pedro que le dijo: Señor, aunque tenga que ir hasta la muerte, voy a ir por ti. Un Pedro que agarró su espada y cortó la oreja de un soldado. Leamos lo que está escrito en Mateo 26. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Mientras tanto, ¿de qué? A Jesús ya lo habían prendido, ya se lo habían llevado, y Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Pero Pedro lo negó frente a todos. ¿Qué dice la palabra? Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Pedro sabía eso. Pedro sabía eso. Jesús lo había dicho. Pedro conocía eso. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede cuando a ti te dicen: ¿eres cristiano? ¿Me han dicho que eres cristiana? O si hay alguien que en tu oficina: ¿hay algún cristianito aquí? En medio de esta reunión, jajaja, burlándose. De miedo, no levantamos la mano. No podríamos decir: sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sirvo a Jesús, Él ha dado su vida por mí, yo también quiero darla por Él. Amén. Pero Pedro, ¿no? ¿Qué dice? Siguiente, por favor. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. O sea, llevó más allá todavía su negación. Lo hizo con un juramento. O sea, dijo: juro que no conozco a ese hombre. En otras palabras, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Versículo 73. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. O sea, tenemos pruebas de que tú eres, no lo puedes negar. Podría uno haber dicho: bueno, ya, sí, ok, sí soy. Pero Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. ¿Qué tal? ¿A qué extremo llegó Pedro? O sea, no lo hizo una vez ni dos, lo hizo 3 veces, y la tercera hasta profirió una maldición. Que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Wow. De repente, escucha esta parte. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, o negarás 3 veces que me conoces. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Pedro en ese momento? ¿Qué hice? Como lo que puede suceder después del mismo pecado, ¿no? Después de la fornicación, por ejemplo, después del adulterio. ¿Qué hice? ¿Se da cuenta? Después de haber golpeado tal vez a tu hijo, después del momento del furor ahí, cuando pecamos, cuando hacemos algo malo. ¿Qué he hecho? Y Pedro lo sintió. ¿Qué hice? Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Amargura entró en el corazón de Pedro y dijo: no, he negado a mi Señor, ya no hay salida para mí, ya no hay solución para mí. ¿Tú crees que Pedro pensaba ahí: si me arrepiento, Dios me va a perdonar? No había solución para Pedro. No había solución para Pedro. ¿Sabe qué fue lo lindo? Que después, cuando Jesús resucita, a la primera persona que pide que se le dé el mensaje es a Pedro. Jesús dice: vayan y digan que he resucitado, y díganle a Pedro que he resucitado. Díganle a Pedro de que yo le perdono, en otras palabras. Díganle a Pedro que no terminó aquí la cosa, que sí hay una esperanza para él. Díganle a Pedro que no vuelva a su oficio de pescador, porque Pedro y los demás volvieron a ser pescadores, volvieron atrás. Esto fue todo, dijeron. Eso fue todo, dijeron. Volvieron para atrás, retrocedieron. ¿Cuántos hemos vuelto a hacer ciertas cosas
que Dios nos había sacado. Hemos vuelto, hemos dicho no, esto no es para mí, no lo voy a lograr, y hemos vuelto atrás, hemos dado pasos atrás. Jesús resucita y dice: vayan y díganle a Pedro que he resucitado. Vayan y díganle a Pedro que mis palabras fueron fieles. Amén. Mis palabras fueron fieles. Y que si yo he resucitado, también ustedes van a resucitar. Amén. Que hay una promesa hermosa para aquellos que son hijos de Dios, que vamos a resucitar. Tal vez estemos en el hoyo en este momento, pero nos vamos a levantar para gloria de nuestro Dios, porque su mano se está extendiendo en esta mañana y toma tu mano y te dice: yo te ayudo. Es grande la labor que tienes, hijo. Es grande la labor que tienes, hija. Tal vez con tus hijos, en el ministerio. Tal vez estás desanimado, pero yo te extiendo mi mano hoy, dice, y no estás solo, no estás sola. Yo te tomo de la mano derecha y te digo: hijo mío, no temas, yo te ayudo. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Israel, el último, ¿no? Israel, ese pueblo poderoso en cautiverio, después de generaciones y generaciones de reyes que hicieron lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Cuando hacemos lo malo, ¿qué podemos esperar? Que nos vengan cosas buenas y buenas y buenas. No, llega un momento en que el Señor dice: bueno, es momento de que entres en el horno, pues. Es momento de que entres en la prueba. Si estamos haciendo lo malo, amada iglesia, Dios es fiel, es cierto, nos muestra amor y misericordia, es cierto. Pero si nos obstinamos en hacer lo malo como lo hizo Israel, va a llegar el castigo, va a llegar el chicote, va a llegar la disciplina de amor de nuestro Padre. Porque Dios nos ama como un padre y no nos va a dejar sin disciplina. Amén. Entonces pasó eso con Israel. Israel fue llevado en cautiverio. En el año 722 antes de Cristo, el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo a Siria. En el año 586, como 150 años después, el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Todos estaban presos. ¿Dónde estaban las promesas de Dios? Seguían vigentes, pero ellos estaban en la desobediencia y tenían que asumir sus actos. En Isaías 41, versículo 8, Dios le hace recuerdo quién es Israel. Pero tú, Israel, escucha, tú en la tierra de tu cautiverio, siervo mío eres. Yo te compré, en otras palabras. Tú, Jacob, recuerda tu pasado, recuerda de dónde te saqué, dice el Señor. A quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, el patriarca de las promesas. Tú eres descendiente de Abraham. Para ti son las promesas. Puedes estar en el cautiverio en este momento, puedes estar en el fracaso en este momento, pero a pesar de eso, si digamos un príncipe cae en el lodo, cae en el fango y está todo embarrado, no por eso deja de ser príncipe, sigue siendo príncipe, porque eso es lo que es. Eso es lo que es. Podemos estar en el fracaso, podemos estar en el lodo, pero no por eso dejamos de ser hijos de Dios. Tú eres hijo, tú eres hija, eso es lo que tú eres, esa es tu naturaleza. Amén. Y Dios nos recuerda eso y nos dice: yo te escogí, descendiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra. ¿De dónde te tomé? ¿De dónde? ¿Dónde estabas? Recuerdo, sí, yo no quería saber de ti, Señor. Yo me burlaba de los que hablaban de ti, Padre. Yo era así, 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 así. ¿De dónde te tomé? Dice: te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. ¿Puede decir conmigo: soy escogido de Dios? Eres escogido de Dios, eres escogida de Dios. Dios te llamó, Dios te escogió. Eres precioso para Él. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando Dios le habla esto a Israel, Israel estaba en el fracaso.
estaba en la oscuridad y en la tristeza, en la vergüenza, en el desánimo, en todo estaba. No temas, yo estoy contigo. No dice yo estaré contigo, ojo, yo estoy contigo, dice en el presente. O sea que Jesús está aquí mismo, ahora, contigo, a tu lado, hablándote. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las buenas, cuando estés en lo alto o cuando estés en lo bajo, yo igualmente estaré contigo, dice el Señor. Amén. Ese es el Dios fiel a quien nosotros servimos, a quien nosotros amamos. Versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Ahora los puedes ver gozándose, aquellos malvados, aquellos que prosperan sin conocer a Dios, pueden estar en aparente prosperidad, pero un día esa prosperidad se convertirá en vergüenza y en confusión. Como lo que vio Asaf. Asaf dijo en uno de los salmos: casi me desvío, casi mis pasos se deslizan cuando vi la prosperidad de los malvados, hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. No importa en esta vida la prosperidad, no importa la prosperidad. Lo que importa es a quién servimos. Lo que importa es en quién creemos. Lo que importa son los principios que nosotros tenemos. Si prosperamos o no, eso lo dejamos al Señor. Lo que importa es que nuestra alma prospere. Amén. Que nuestra alma se llene de sabiduría, de inteligencia, que podamos vivir para el propósito que Dios nos ha traído a esta tierra. Amén. Y el resto lo dejamos al Señor, como Él quiera. Él prometió que no nos dejará, que no nos abandonará, que siempre estará con nosotros. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, y yo te ayudo. Él no te dirá mañana, Él te dice hoy: no temas, yo te ayudo. No hay otro que te ayude. Yo te ayudo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo que he dicho de ti lo cumpliré, dice el Señor. Y lo dice con énfasis 2 veces, 3 veces, 4 veces. No te desanimes. Algo dije de ti y lo voy a cumplir. Tú créelo hasta el fin. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a ponernos de pie. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa